Hola, sí, muy buenas noches, estimados amigos. Chepchuchen, si me en Campas. Confírmeme si se oye, si se logra escuchar claro, preciso, completo. Me digamos Manacho. Ari Ahí está, uyari Mónico. shay uyari shay Muy yachach. bien, ya. En este caso ya estamos ya casi por llegar a una parte final de este material que tenemos. Tenemos todavía bastante clases, esto es lo único ya. Pero estamos aquí, estimados amigos, con el objetivo, saben, nosotros son los objetivos enseñarles hecho, ¿ya? A pesar de que las redes nos insultan, nos dicen de todo, que somos traicioneros, pero estamos aquí. Entonces, estimados amigos, el día de hoy, con todo lo que estamos avanzando, les comparto mi pantalla, ¿ya? Les comparto mi pantalla, donde vamos a encontrar qué cosa. Y vamos a encontrar el famoso GINA, ¿ya? ¿Para qué se utiliza esto? El conector GINA. Wow, llega para con el cargas. O con ya está. Una de las características muy importantes de este término es exclusivamente para cuentos, ¿ya? Pongamos aquí. Voy a poner una página en blanco y empezamos con eso, ¿ya? O sea, cuando hablamos de GINAs, estimados amigos, con todos, hablamos de expresiones que usualmente se trabajan ¿dónde? ¿Ya? Aquí está, a ver qué. El GINAS, que usualmente es para escribir cuentos. Recuerden eso, ¿ya? Escribir cuentos. ¿Y cómo es este tema de escribir cuentos? Cuando nosotros nos van a pedir un texto, ya sea un texto descriptivo, a ver, tú vas a hablar del tiempo pasado, vas a tener que utilizar este conector lógico, GINAS. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la etimología de esta palabra, de este término? Entender que, en primer lugar, estimados amigos, una de las características del quechua es que es un idioma totalmente aglutinante. Eso sí debemos entender todos, porque cada vez que querramos vamos a agregar, vamos a aumentar un sufijo. Entonces, si se dieron cuenta, el profesor lógico principal aquí es la China, Taimigama. Es el conocedor lógico principal. Entonces, a partir de esto, estimados amigos, ¿ya? A partir de esto empezamos, ¿qué cosa? Empezamos a trabajar la S, ¿ya? Entonces, aquí hay dos cosas que tú tienes que entender. ¿Ya? Muchas veces, cuando enseñaba quechua, les decía a mis estudiantes, oye, ¿cómo se dice es en el quechua? Imagínate, Marco, o cómo se dice. Entonces, aquí surge la idea siguiente. En el quechua, estimados amigos, recuerda, para suposiciones, ¿ya? Suposiciones, utilizamos dos recursos. ¿Y cuáles son esos dos recursos? El primer recurso es la famosa S. Y el segundo, el sí. Entonces, estos dos son elementos muy primordiales e importantes para cuando tú quieras, en este caso, escribir un cuento, cuando tú quieras escribir una historia, estos dos recursos van a ser sumamente importantes. Imagínate que dirían, ¿cómo trabaja, estimados amigos? ¿Cómo podemos nosotros utilizar esta expresión en el quechua? Mira, tengamos lo siguiente. Si ya tenemos una suposición, por ejemplo, en un cuento, ¿ya? Casos en el que se utiliza, en el que se utiliza. Va a haber casos, pues. Mira, fíjense, no solo en el quechua, sino va a haber, no solo, tenemos casos, ¿ya? De frente, tenemos casos muy importantes. Por ejemplo, ¿cuándo vas a utilizar la S? ¿Por qué? ¿En qué momento? Por ejemplo, tú escribes, ¿ya? Un texto en un tiempo pasado. Por ejemplo, diría,
Dice, el ratón estaba en la cueva. Imagínate un cuento. Dice el ratón. Entonces, aquí es donde entra el famoso dice. Ah, por ejemplo, estoy hablando de una acción que no, en este caso, no es una acción que sea realizada efectivamente, sino estamos hablando a través de un dicho. ¿Ya? Por ejemplo, dice el ratón. Entonces, ¿cómo puedo poner esta oración? Hook o jazz, puedo poner, Hook o jazz. Ahora, ¿qué? Hook o jazz. No estoy diciendo que son hook o jazz varios, sino estoy utilizando nuestro recurso. Hook o jazz. Ahora, esta S, ¿ya? Aquí está, mira. Voy a poner con color amarillo, con color negro y aquí con color negro. Para poner en contexto. Y dice, mira, dice el ratón, escuchas, esta S que estamos poniendo aquí al final se traduce como dice. Entonces nos quedamos con la idea clara de que en el quechua, estimados amigos, tenemos un recurso que se traduce al dice. Más ejemplo, digamos, es este famoso que estamos utilizando, S y sí. Es exclusivo para expresiones de este tipo donde tú vas a utilizar dice vino, dice que aquello, dice esto, dice lo otro. O sea, para este tipo de suposiciones que nosotros nos encontramos a diario, utilizamos. ¿Ya? El recurso. Entonces, este sí o ese se traduce al castellano como dice. Eso debe usted entender. Entonces, en cuentos, en textos que nosotros vamos a escribir, dice, por ejemplo, dice vino el hombre, dice la vaca estaba feliz, dice esto, dice aquello, para eso. Ahora, ¿y cómo utilizo? ¿Cuál es la forma adecuada de utilizar? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, gracias a los amigos que están compartiendo, que están dándole me gusta, denle me gusta a nuestra transmisión en TikTok, en Facebook y en YouTube, ¿ya? En las tres plataformas simultáneamente. Tenemos aquí, mira, si tú quieres poner una expresión, como dice la vaca, o dice, ¿ya? Dice vino, ¿ya? Dice Juan es grande, o era grande, podría decir, ¿eh? Dice Juan era grande. Dice el lobo estaba en el bosque. Si tú hablas de un problema de agua, ¿ya? Digo, dice antes, había mucha agua. Nos estamos rigiendo, ¿ya? A el dice, ¿ya? Entonces, muchos me dicen, pero Fukuchakuna dice, wow, entienda eso. La S y la C en el quechua no es para pluralizar. Entiendan eso. Estos no son para poner el plural, sino es para expresar la suposición dice. Es para eso. Y algunos me comentan y me dicen, oye, pero, profesor, yo he puesto jucuchas. Y jucuchas que estoy poniendo aquí abajo, mira, fíjate. Ahora que pues. ¿Esto que he puesto jucuchas? Muchos dicen, son ratones. No, estimados amigos. Esto no puede funcionar así. ¿Entendido? No se equivoca. Si no, la S que tú vas a encontrar o la C al final de una palabra, se traduce al castellano como dice, 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 dice. Para esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo? Dice, el lobo estaba en el bosque. El lobo estaba en el bosque. O sea, para estas situaciones utilizamos la S y la C. ¿Y en qué caso utilizo la S y la C? ¿Ya? Dos simples cosas. La S utilizo cuando, ¿ya? Cuando una palabra, ¿ya? Una palabra termina en vocal. Ya está. Recuerden, cuando una palabra termina en vocal.
Y el famoso que estamos utilizando, sí, se utiliza para palabras que terminan en qué, ¿ya? Que terminan en consonante. Esas dos reglas debes conocer, ¿ya? Entonces ya te estoy dando la idea clara. La S solamente para palabras que terminan en vocal y la sí para palabras que terminan en consonante. Esas son las dos reglas grandes que tú tienes que conocer. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos utilizar? Por ejemplo, ¿ya? Aquí vamos a poner vocal y consonante. Teniendo esta idea clara, ¿qué es lo que vamos a hacer, estimados amigos? Mi mata arroba Sánchez. Por ejemplo, dice la vaca. ¿Cómo se dice vaca en quechua? Y pongo vaca y le aumento una S. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aumentando una S? Ya, mira, fíjate, un color negro para todos. Dice, ¿ah? Nuestras expresiones son el dice. Dice, dice, dice y dice. A esto se vamos a poner así. Por ejemplo, dice la vaca. Y pongo aquí. Gua, ahora izquierda, ¿eh? Huacas. Estoy poniendo. Dice, ¿ya? La vaca. ¿Te das cuenta? Para eso sirve el famoso S y sí del dicho. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, si se han dado cuenta, hay muchos recursos que en el quechua aún faltan aprender. Y muchas veces cuando hay esos recursos, entonces tú te vas a decir, ah, está tan complicado el quechua. Pero es poco a poco, es progresivo. Por eso, por ejemplo, ahora estamos ya casi, estamos en el cuarto libro, hemos avanzado bastante tiempo y estamos en un nivel avanzado, ¿ya? Ahora, por ejemplo, vino. No estoy hablando del vino, sino del verbo venir. Voy a poner aquí. Del verbo venir. Entonces, vino. El vino, dices, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Aquí simplemente pongo, ¿ya? El, en este caso va a ser el sustantivo, el pronombre, el vino. Mira, el vino. A ver, ¿dónde iría, ya, el famoso sí? El vino. Cuando quiero decir, dice el vino, y me da mal. El vino. ¿Cómo sería? ¿Dónde iría? A ver, ¿dónde ponemos el famoso dice? Por ejemplo, siempre, en la mayoría de los casos, va a estar unido ya al sustantivo. ¿Ya? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Paisi, ¿en qué tiempo estoy? Estoy hablando de un tiempo pasado. Ja, musta. Ya está. Paisi, digamos, dice el vi. Ya está. Esa sería mi expresión. Deswegen Manacho. Paisi, digamos, también que Paisi, vamos, allá estoy utilizando el sí. Pero ¿por qué he puesto aquí, profesor, el sí, me dirás? Porque el dice, esta expresión dice, está ligado directamente al sustantivo. Puede funcionar con otros, por ejemplo, ya, vamos a ir poco a poco. Ya tengo aquí el segundo caso. Con un verbo, por ejemplo, digo, dice, come. Por ejemplo, podrías decir, dice, come. ¿Cómo se dice come en quechua? Mi home. Y le aumento C. Mi home sí, dice come. Oh, mira, si te has dado cuenta, así va funcionando nuestras expresiones. ¿Ya? Entonces, vamos a tener en cuenta esto. ¿Ya? Mi home. Es opcional. Algunos, por ejemplo, puedes decir, dice, come, pero ya sabemos de quién estamos hablando, de él. Entonces yo puedo poner paisi mi home. Ya está. Paisi mi home. Puedo poner, pero no es necesario ya muchas veces el país porque aquí la conjugación ya me está indicando en qué persona estoy. Pero si tú deseas también puedes utilizar paisi mi home. Ahora, paisi mi home, dice él. Te das cuenta, estimados amigos. Entonces,
Este es en este caso, la manera de utilizar el dice en el techo. ¿Ya? No se equivoquen con el verbo decir. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál sería el verbo decir? ¿Ya? Ojo, estimados amigos. En el caso del quechua, ya mira, en el caso del quechua, debes diferenciar el verbo decir. Por ejemplo, aquí yo digo, el verbo decir, estimados amigos, en el quechua, ¿ya? Es el verbo ni. Ahora, ni. Es el verbo decir. ¿No es cierto? Entonces, debes diferenciar. ¿En qué caso se utiliza la S y la sí? Solo para suposiciones que han ocurrido durante un tiempo pasado. Pueden ser en un tiempo futuro, puede ocurrir, pero son suposiciones. Y no te equivoques. Si tú te vas a equivocar y dices, por ejemplo, hace tiempito publiqué un video en redes sociales y todos me criticaban, todos me insultaban, me decían, oye, eres un burro, ¿cómo vas a decir esto, aquello? Es que a veces no saben la realidad. Por ejemplo, dice, Juan dice, le dice a su mamá, por ejemplo. Aquí la expresión es muy interesante. ¿Ya? ¿Qué le estoy diciendo aquí? Juan dice, le dice a su mamá. Si tú aquí te equivocas, vea, pues mira, veamos. Primero, estamos hablando de Juan dice. Ah, mira, este dice que estamos utilizando es exclusivo el supositorio o la suposición de lo que estamos hablando. Cuando alguien dice, oye, dice Juan, le ha dicho a su mamá. Dice Juan, dice Juan, le dice a su mamá. O podemos poner esto al inicio para que no te equivoques. ¿Ya? Dice Juan, le dice a su mamá. Entonces, tú te vas a encontrar con una expresión de este tipo y vas a decir, oye, me he equivocado, profesor, ¿cuál sería la forma correcta? Uno, debes entender en qué situación se utiliza el dice. En este caso, este dice que estamos utilizando es exclusivamente, ¿qué tipo de dice? Supositorio, suposición. Juan, ahora sí, viene mi sujeto. Juan le dice a su mamá. Y me notas que ni madre, ¿ya? Por ejemplo, Juan sí, ¿ya? Mamán, mamán man, nin, ya. Esa sería la forma correcta. Juan, mamá, man, nin. ¿Por qué nin, profesor? El verbo decir en el quechua es el verbo ni. Y a partir de esto yo empiezo a conjugar. Y diría mi expresión. Ñuja, nini. ¿Ya? Ham, ninki. Pai, nin. Y consecuentemente, ñujanchik, ninchik. O sea, es muy distinto. Por eso hay que tener mucha cautela, mucha precaución en este tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, espero que me hayan entendido, estimados amigos, esta parte, donde estamos explicando cómo utilizamos el dice. ¿Ya? Entonces, para suposiciones, pues, ¿cuántos aprenden a chismear? Dicen, oye, dice que vino Juan. Dice, mi mamá está caminando allá. Dice, le han visto a esa persona. Dice. Para eso utilizamos la S y la C como recursos que nos van a ayudar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, teniendo en cuenta eso, mira, se están dando cuenta, o espero que estén dándose cuenta, de cómo estamos trabajando con el dice. ¿Ya? No se equivoque. Y que hay Javari. Si tú vas a encontrar aquí Juan, sí, automáticamente dice Juan. ¿No es cierto? Mamá, mami, dice a su mamá. Ya está. ¿Entendido? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados amigos, para hacer los ejercicios? ¿Alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, algo que Profesor, quiera reclamar? profesor, Adelante.
Vamos. Profesor, ¿podría repetir la donde dice que estaba diciendo sí? Esa partecita no lo entendí. ¿Por qué la estaba aumentando, no? Sí, eso. Ya. Por favor, profesor. Muy bien. Los demás, a ver, uno ya tenemos una pregunta. ¿Han entendido claramente? ¿O quieres que le explique Mm, otra vez? Yo sí lo he entendido, gracias, profesor. Alin, ya Ya, chachi, Alin. ya. Un hito más, ¿ya? Entonces, mira, vayamos aquí. Explique nomás, maestro. Directo. Otra vez. ¿Ya? Por ejemplo, para chismear, digo, para chismear, ¿ya? De situaciones que suponemos, ¿ya? Con dichos, ¿ya? Mira, para chismear de situaciones que suponemos con dichos. Esto va a ser muy importante. Muchas veces suponemos una situación, ¿eh? Cuando tú dices, por ejemplo, dice, mi mamá era hermosa. Mira, fíjate. En este caso, ¿por qué estás utilizando el dice? El dice es una suposición de que tu mamá era hermosa en un tiempo pasado. Ahora, el dice siempre va a estar unido al sustantivo que consecuente que le sigue. ¿No? Recuerda, siempre. Por ejemplo, digo, dice la vaca era grande. Otra vez, mira. Fíjense, estoy poniendo, estoy tratando de explicar. ¿Ya? Decimos, dice la vaca era grande. Otra vez, el dice que está yendo siempre se va a agregar al sustantivo. ¿Ya? Cuando nos encontramos en este tipo de oración. ¿Se dan cuenta? O sea, tú puedes hablar de diferentes casos. Por ejemplo, ¿ya? Antes de continuar con esto, veamos un caso. ¿Qué pasa si te encuentras en un caso 01, ¿ya? Solo con un sustantivo. Solo con un sustantivo. Ese sería el caso 1. Ahora te voy a explicar esto. Por ejemplo, te encuentras con un sustantivo y dice es vaca. ¿Cómo sería mi oración? Simplemente sería huacas. Dices vaca. Entonces, dice es Juan, por ejemplo. Dices Juan. Agarro a Juan y le pongo Juan. Sí. Nada más. O sea, así va a funcionar. ¿Te das cuenta? El caso 1 es así de sencillo. Cuando solo colocas con un sustantivo. Pero también puede variar. Puedes utilizar con un adjetivo. ¿Ya? Pero solo con un sustantivo, con un adjetivo o adverbio. Mire, veamos. Ya tengo sustantivos. Puedo utilizar con un adjetivo. Por ejemplo, Milley. Y tú dices, pues, dice es feo. ¿Y cómo digo? Milley. Ahora, Milley, sí. ¿Ya? Por ejemplo, dice es bonito. Mira, vas poniendo. Dices bonito. ¿Qué dices? Munay ya. O sea, estimados amigos, aquí, tratando de explicar otra vez. El dice de aquí, el otro dice, este dice, se han convertido en qué? Simplemente en la S, el sí y la S. Ya está. Así funciona. Ahora, ¿qué más puedes decir? También puedes encontrar con un adverbio. Pajarín. ¿Qué es pajarín? Es mañana. Entonces, mi expresión sería, pues, dice, ¿ya? Ahora, ¿qué? Dice mañana. ¿Cuántas veces no han escuchado esa expresión? Dice mañana vendrá. Entonces, ¿qué hago? Pongo pajarín y le aumento sí. Pajarín. ¿Te das cuenta? Entonces,
con adverbios, sí funciona, ¿ya? Ese es el caso en el que tú te encuentras con una sola palabra, ¿ya? Ahora, a partir de esto, ya tienes que estar viendo, estimados amigos, que todos los recursos que estamos poniendo aquí, de color, o lo que estoy bloqueando, son sustantivos. ¿No es cierto? Perdón, profesor, Entonces, ¿qué cuando está estamos viendo los presentando? sustantivos, Porque no sale. los demás Sí ven se mi pantalla. observa. Sí se observa, Sí, profesor. Sí, se observa. Sí se En observa. pantalla no se Sí se observa. A ver, Sería bueno que otra vez salgo y salgas e ingreses, ¿ya? ya, Profesor, profesor, gracias. una Ajá, muy bien. preguntita, mi duda donde dice feo, por favor. Ya, ahorita voy a llegar a explicar, ¿ya? Entonces, mira, Millaisi, Profesor, fe, discúlpeme, Millaisi, ¿no es pregunta cierto? un ratito. Donde dice, A ver, te pregunto. donde dice es feo, Millis, porque yo escuchaba una vez feo que era, me decían, por ejemplo, no era Milli, o sea, Milli era, o sea, que una persona mala, ¿no? Una cosa mala, pero feo me decían, Manarich Einio. Eso es lo que me dijeron una vez. Entonces ahorita me Ya, conjunto mira, con lo que mi te voy a Jessy, o explicar, sea, ya, que sería, me ya, explicaron a mí, o sea, que una persona mala, ¿no? Cosa mala. Eso quiero salir duda. ya, Por favor, gracias. mira, el tema del que yo entiendo, mira, el que he hecho, estimados amigos, no es absoluto, ¿ya? Hay términos, como decía nuestra compañera, que vas a encontrar en otro lugar con otra terminología. Por ejemplo, muchos me dirán, por ejemplo, dices bonito. Nosotros, en Cusco Collao, o el queso Collao, se dice monaecha. Pero bonito, 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 aquí en Apurímac, no es monaecha. Bonito es su marcha. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Va a ser los lugares donde hablan las variedades del queso. Ahí es la variación dialectal, pues en cada lugar las personas suelen utilizar un término distinto para un objeto, para una situación. En este caso, dices feo, vas a contestar. Si ves a una persona y le dices, oye, dices feo, obviamente que se dice, oye, dices malo, ¿no? Va a depender mucho del contexto, pero hay veces, también, como dice vuestra compañera, feo podría ser, mira, dices una persona mala, también, pero va a depender de qué, de la manera en la que tú hablas, de la manera en la que tú expresas y del contexto en el que tú te comunicas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, dentro de una pelea dice, esta persona, mira, dice, estás hablando del carácter de esa persona que es mala, pero físicamente le ves a esa persona y dice, mira, dice, le estás viendo físicamente que esa persona no es agraciada. O sea, va a depender mucho del contexto. ¿Me entiendes? El contexto del quechua va a depender, o el significado de una palabra, de una expresión, de un término, depende mucho del contexto en el que tú te comunicas. ¿Ya? Por eso, una de las características, y mucho, mucho, estimados amigos, del quechua es que es muy contextual. La mayoría de las personas dirán, pues, oye, el quechua será pues como el inglés. Yo lo voy a traducir literalmente, pero la terminología, las grafías no permiten, en este caso, estimados amigos, traducirlo literalmente. Por eso hay muchas traducciones contextuales. ¿Ya? Igual el caso bonito, ¿eh? Bonito. Por ejemplo, yo llegué a Purímac hace años y me decían suma Juarmicha o suma Sipacha, decían, ¿eh? Por ejemplo, si yo les digo en Cusco mismo, suma Sipacha, todos me dirán, pero profesor, ¿cómo va a ser pues? Porque suma en Cusco es rico de comida. Mira, ahí está el problema. Entonces, eso es una variación dialectal o de acuerdo a la variedad. ¿Ya? En Apurímac, suma Sipacha es pues cita bonita. En cambio, incluso decimos Monay de Pachi. ¿Ya? Entonces son variaciones que tenemos, estimados amigos, y hay que considerar. El quechua es amplio.
Si ustedes se van a la Amazonía peruana entre Colombia y Ecuador, van a encontrar que el quechua es una variedad que se llama Pastaza, es muy distinta, ¿eh? Tú puedes utilizar tus terminologías y ellos terminología. Igualito, por ejemplo, en la zona central, en Ancash, o sea, varía. Te vas a Bolivia, varía. No te vas a encontrar siempre con la misma terminología. ¿Ya? Entonces, mira, en el caso 1, estimados amigos, hablamos cuando nos encontramos solo con un sustantivo, con un adjetivo, con un adverbio. Dices vaca, dices feo, por ejemplo, aquí, dice mañana, pajarín. Pajarín, ¿eh? Si es hoy, digo, el dice es hoy. ¿Cómo sería? Hoy es Conan. Y pongo Conan. ¿Te das cuenta? O sea, así funciona cuando nosotros solo nos encontramos con una sola expresión. Dice es hoy. Conan. Ahora, ¿ves? Ya está, ya tenemos eso. Ahora, ¿habrá un caso 2? Sí, hay un caso 2, estimados amigos. ¿Y cuál sería ese caso 2 que nosotros podemos encontrar? Cuando solo, ya, por ejemplo, aquí, cuando se trabaja, el caso 2 voy a poner aquí, estimados amigos. Caso 2, cuando se trabaja con verbos conjugados. Conjugados. Por ejemplo, ¿cómo puedo ya trabajar con verbos conjugados? Imagínense, dice cantaba. Estoy utilizando, ¿qué cosa? En ese espacio al medio donde estoy poniendo, bueno, un poquito de espacio, aquí donde estoy bloqueando, obviamente hay un sujeto tácito, un sujeto que se sobreentiende. Pero gracias a que se sobreentiende este sujeto se sobreentiende gracias a la conjugación verbal que estoy utilizando. Entonces dice cantabas, ¿de quién estamos hablando? Obviamente que aquí había, dice yo cantaba. Pero, ojo, cuando estamos en un nivel avanzado del quechua, ya no vamos a, o ya no se suele utilizar los pronombres personales, así como utilizados, sino se obvia y se guía con la conjugación verbal. Dice cantaba. Por ejemplo, estoy hablando de un tiempo pasado. Takirani, podría ser, ¿eh? Takirani. Estoy hablando cantaba. ¿Ya? O, ya mira, Takirani. O simplemente pongo Takirhani, ¿ya? Takirhani. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, ¿qué hago? Él dice, mira, cantaba y ya puse. Lo único que me ha quedado libre es el dice. ¿Cómo me ha quedado libre? Simplemente pongo Takirhani. Ya está. Con esto ya está completo. Dice cantaba. ¿Te das cuenta? O sea, para verlos conjugados en la mayoría de los casos funciona así. ¿Ya? Pero si tú quieres poner aquí, dice yo cantaba, en ese caso va a cambiar la posición. ¿Qué dirías? La expresión sería Ñujas, ahora, Takir Han. Así sería la expresión. A ver, vamos a poner ya. Aquí, mira. Si yo ya tengo esto, dice cantaba, Takir Hanes o Takiranes. Por ejemplo, si tú en esta situación no estás conforme y dices, profesor, yo quiero poner sí o sí mi pronombre, dice yo cantaba. En este caso, estimados amigos, lo primero que tengo que hacer es poner la expresión. Ñuja, ¿ya? Takir han. Ñuja takir han. ¿Ya? Yo cantaba. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Como te dije, el dice siempre se va a pegar a la palabra, al sustantivo, al adverbio, al sustantivo, al verbo que le sigue. En este caso, dice tenemos aquí y aquí hay un elemento que le sigue al dice. Entonces, aquí se va a pegar. Ñujas, takirhan. Entonces, aquí es donde estamos utilizando. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, fíjense. Así se utiliza el famoso dice en el techo. ¿Ya? Entonces no se equivoquen por favor, que mira, aquí hay algo que me ha hecho recordar, ¿ya? Cantaba.
Hay diferentes modos verbales, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del pasado, adelantándoles un poquito, en el pasado, estimados amigos, hay un pasado habitual, ¿ya? Vamos a hacer un adelantito de esto. Pasado habitual. Imat Gama, ¿ya? Acciones que realizabas, realizabas de manera, ¿ya? Constante en un tiempo pasado. En un tiempo pasado. Mira, fíjate, este es el pasado habitual. ¿Cómo es el pasado habitual? Por ejemplo, ¿cuántas veces tú decías, no, yo cantaba todas las veces en el colegio? ¿Y cómo dices eso en el techo? Ah, mira, yo cantaba. Porque esto va a estar, ¿ya? Muy relacionado con el pasado habitual. Entonces, ¿cómo es el pasado habitual en el quechua? Imenet Hanmari, pasado habitual en Hans. Entonces, acciones que tú realizas de manera constante en un tiempo pasado. Veamos. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Dice, por ejemplo, de manera frecuente. O, en este caso, la expresión siempre se acompaña. Yo solía cantar, ¿ya? Tú solías, mira, solías jugar. O sea, para estas expresiones que tú solías, yo solía, utilizamos, se conocen como el pasado habitual. ¿Te das cuenta? Entonces, inmediatas no va a caer de Mari. Él, decimos, muchas veces decimos, él solía, ¿qué solía hacer? Solía escribir, mire. Entonces, para el pasado habitual, estimados amigos, tenemos un recurso muy importante, ¿ya? ¿Cuál es el recurso importante? Aquí. Lo que tienes que entender es el pronombre personal, ¿ya? El pronombre personal es más, ¿qué cosa lo aumentas? ¿Ya? Utilizas el verbo, ¿ya? ¿Ya? El verbo, en este caso, taquis, ¿ya? Ahorita, el verbo y luego utilizas algo más, ¿ya? Algunos utilizan el kaj y luego el verbo ser conjugado. Mira, hay situaciones en el quechua que tú te vas a encontrar con ese tipo de estructuras. ¿Para qué? Solo para decir yo solía cantar. Por ejemplo, yo solía cantar, ¿ya? Primero yo, digo ñuja, ya está el pronombre personal. Ahora vamos a ir poco a poco aquí explicándoles con lo que te voy a poner el pronombre personal ñuja. Aquí. Aquí está. Aquí. Ya. Ahora, cantar. Aquí. Ojo aquí. Está aquí, pero ojo, estimados. Siempre los verbos van a ir acompañados por la Q. Taqui. Ñoja, taqui. Algunos, ya, utilizamos el kaj. Taqui, kaj. Ahora, mira, fíjate. Algunos recursos siempre van a ir fijos. Por ejemplo, la Q va a ir fijo, siempre. Aquí viene el verbo ser, ya que estoy poniendo aquí, conjugado de acuerdo a la persona. Para el ñuja, utilizo el can. Ojo, estoy hablando de un tiempo pasado habitual. Y por eso, ya está. ñoja, taquisca, cara. Yo solía cantar. ¿Te das cuenta? O sea, esta es la estructura, estimados amigos, de esta oración. ñoja, taquisca, cara. Yo solía cantar.
¿Te das cuenta entonces? Esta es una forma del pasado habitual. Ya sé que muchas veces nos han enseñado sobre el pasado simple, el pasado progresivo, ¿ya? Pero, ojo, para aquí el pasado habitual, lo que tú tienes que tener en cuenta, entre comillas, aquí es la palabra solía. ¿Qué solías hacer? ¿Qué solía hacer tal persona? Este es el pasado habitual, ¿ya? Entonces, hay un tipo de pasado todavía que falta conocer, pero les estoy explicando por qué, porque me amerita cuando dice cantado. Esto, por ejemplo, puedo combinar mi oración si no fuera tan complicado aquí. ¿Qué puedo hacer? Puedo completar. ¿Y cómo puedo completar en este caso? Fíjense, muchas veces puedes poner Ñuja Saquejascarani. Dice yo solía cantar. O sea, por eso, estimados amigos, yo les digo, en el quechua hay que ser bien minuciosos, bien detallosos, por una pequeña letrita, por una letra cambia totalmente el significado de una expresión. Por ejemplo, aquí está bien, yo solía cantar. Esto entiendo. Pero si tú lo cambias aquí, esta misma expresión aquí, pero al ñoja le aumentas una S, mira, esta S ya ha variado el significado. Ahora sería pues, dice, yo solía cantar. Ahora sí, la expresión varía. ¿No es cierto? Gracias a una S que nosotros utilizamos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, por eso hay que ser minucioso. Ahora, pasando a la segunda persona aquí, estimados amigos, tú solías cantar, o tú solías jugar, mira la expresión. Igualita aquí, ham, pongo, ¿eh? ¿Cómo se dice tú? Ham. Ahora, tengo el verbo, pukya, siempre con la Q. Ham, pukya. Ahora, kaj, pukya, kaj, te estoy diciendo, tú solías, ¿qué cosa? Jugar. ¿Te das cuenta? Pukya, kaj, tú solías jugar. ¿Ya? ¿Por qué, estimados amigos, estoy utilizando el kaj? Bueno, esto tiene su razón. A veces el ministerio tiene en algunas situaciones mucha razón. Es para evitar ambigüedad. Normalmente yo te podría enseñar y te digo, por ejemplo, ham, pukyak, ka, rangi. Mira, esta expresión está bien, pero es una expresión ambigua. ¿Cómo de ambigua? Porque aquí me estaría dando dos significados. ¿Cómo? Ham, pukyak, ka, rangi. Ah, tú eras un jugador. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante para el tema del pasado habitual, del que tú solías, debes tener lo siguiente. El kaj, ¿ya? Más el verbo ser, con sí o sí, eso es respuesta, ¿ya? Si no, te vas a equivocar. ¿Te están dando cuenta? Por ejemplo, él solía escribir. Pai, escribir. Gil, ja. Y con ja, cara. Cara. Él solía escribir, ¿ya? Entonces, utilizamos ese tipo de expresiones y así sucesivamente llegas hasta la tercera persona gramatical, ¿ya? Pero siempre, estimados amigos, vamos a utilizar estos estructuras. Por ejemplo, ya tienes. Ahora podría decir, nosotros, ahora es que, ¿ya? Vamos a poner aquí. Ya está. Nosotros solíamos caminar. Igualito, ¿eh? Nosotros solíamos caminar. Nosotros, en este caso vamos a hablar del caso incluyente, sería New Hanchik, ¿qué cosa?
Caminar. Purir y kaj, nuevamente, karan, ya está. Ñuqanchik purir kajranchik. Nosotros solíamos caminar. ¿Te das cuenta? Entonces, los recursos fundamentales que no pueden variar, lo que estoy poniendo con rojito, la Q pegado al verbo, el kaj que utilizamos. Estos son la razón del ser, de ser del este pasado habitual. Si tú no utilizas esto, prácticamente tu expresión no, o no te estarías expresando en el pasado habitual. ¿Entendido? ¿Me están entendiendo? Profesor, ¿Alguien tiene una duda? preguntita, por favor, disculpe. ¿Puedo? Sí, sí. Profesor, Adelante. dice, donde dice nosotros solíamos a caminar, o sea que no entiendo lo que dice solea, solea, ¿qué es artículo? ¿Qué es? Es que se llama conector, ¿qué es? No logro entender, por favor, si podría explicar esa partecita donde dice Solía. solía. A ver, Tú solías cantar. Tú solías. ¿qué significa? ¿Ya? Solía. Es una palabra, ¿eh? ¿Por qué utilizamos el solía? Porque tú dices, yo solía jugar. O sea, el solía, ¿ya? Realmente es un verbo que se considera como un verbo, en este caso, vendría a ser un intransitivo, ¿ya? Que está referido a la costumbre que tú realizabas de manera frecuente, ¿ya? Porque nosotros, cuando decimos nosotros solíamos cantar, esto te está indicando que tú acostumbrabas caminar, que tu caminata era constante, era frecuente, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínate el siguiente ejemplo. En el colegio cantabas cada día de la madre. O sea, mira, fíjate, cantabas cada vez que había día de la madre. Entonces, esta ha sido ya una costumbre tuya. Como ya era una costumbre tuya, entonces estamos diciendo que es una actividad repetitiva que tú realizas cada día de la madre. Entonces, en el pasado existe lo que les dije, el pasado habitual, exclusivamente para actividades, ¿ya? ¿Para qué tipo de actividades? Para actividades que nosotros solíamos realizar con frecuencia o ya era una costumbre realizar, ya es una cosa. Por ejemplo, nosotros solíamos caminar. Por ejemplo, ibas al colegio, antes no había movilidad y todos los días caminabas de tu pueblo al colegio, de tu pueblo al colegio. Como no había movilidad, era una costumbre caminar. Y para eso se utiliza el pasado habitual. ¿Me entiendes? ¿Ya? Para algunas costumbres o algunas actividades que ya se hacían costumbre en tu vida diaria. ¿Ya? Aquí nos dicen que es una costumbre, claro, es una costumbre que tú hacías. ¿Ya? Pero esa costumbre tiene que ser repetitivo. No es que una vez has cantado y dices yo solía cantar, no, sino para acciones que tú realizas de manera frecuente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué más podemos encontrar? ¿Ya? Les Disculpe, recomendamos, o sea, estimados que es un amigos, verbo de salir, profesor. Amiguita, es algo que tú no, has hecho. Nosotros la- solíamos cantar. Quiere decir que hemos cantado, solíamos cantar. No, o sea, ¿qué reemplaza? O sea, artículo, o sea, que es un conector, eso quiero saber. O sea, que No es un solean, palabras conector. solean. ¿A qué mira, pertenece? solía es sinónimo de costumbre, ¿ya? Ah, ahora Entonces, sí. Ok, gracias.
tú vas a decir, mire, para que entiendas. Entonces solíamos, ya está, para que entiendas, más fácil. Nosotros acostumbrábamos caminar. Acostumbrábamos caminar. Ya está. ¿Te das cuenta? O sea, una costumbre que tú has realizado durante mucho tiempo de manera repetitiva. Es así. Es el pasado habitual, estimados amigos, que ustedes deben tener en cuenta. ¿Ya? ¿Para qué? Por ejemplo, si te dice, a ver, tú en tu vida en el colegio, ¿qué hacías? Ah, ahí es el tema, pues, ¿qué hacías? Y tú dices, nosotros solíamos jugar, no hasta caraico, por ejemplo, dice, no haiku, caraico. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de qué? Del nosotros incluyente. Eso también saben, ¿eh? ¿Cuántos hemos avanzado en nosotros incluyente? Ya recuerden, este caso es un caso incluyente. ¿Dónde hemos avanzado? Esto hemos avanzado en nuestros materiales, en las primeras clases. Esto es lo más básico, ¿eh? Ahora, también puedes utilizar nosotros, mira, nosotros solíamos, ¿ya? Llevar comida, llevar nuestra lonchera. ¿Cómo se dice lonchera en quechua? A ver, ¿alguien nos puede ayudar? A ver, Imena Tkamari, lonchera en quechua. ¿Alguien? ¿Lonchera sí tampoco sabes? No. Agua. ¿Cómo se llama? Cojawa, ¿no es cierto? Cojawi, Cojau, dicen, ¿no? Cojawi. Ya está. Entonces, este caso, chicos, va a ser el caso excluyente. Excluyente. Otra palabra también puede ¿Cómo se ser, dice profesor, excluyente? fiambre, no solamente cocabe. Ya, lonchera, ya, fiambre, ya. Vamos a poner aquí fiambre, para que entiendan, ¿ya? Fiambre. Por ejemplo, dice, nosotros solíamos llevar fiambre. Entonces, nosotros, si me hablan de caso excluyente, utilizo el new haiku. New haiku, ¿ya? Ahora, llevar. Apar, pongo aquí. Aquí Paraico, pongo primero fiambre. paraico. Ju, ¿ya? Jojauta, dice, ¿eh? Jojauta, ¿ya? Ahora, llevar. ¿Llevar cómo pongo? Apas caraico. Pay. Pero tengo que poner la Q. Apas Apa, ka. caraico. Ah, mira aquí, ¿ah? Mira, va a variar, ¿ya? Va a variar. Entonces, nos encontramos en dos casos, ¿ya? ¿Cuáles son los dos casos? Mira, por ejemplo, ¿ya? En el caso 1, estimados amigos, estamos hablando directamente de un verbo. Nosotros solemos caminar. Pero, aquí dice, ñuqayku jojauta apaj karayku. Va a variar en dos casos. ¿Ya? Vamos a explicar. Primero, no voy a poner todavía esto, solo voy a poner, nosotros solíamos llevar. Ñuqayku apaj, ¿ya? Apaj kaj karayku. Es un primer caso. Ahora, termino los verbos, ¿ya? Hamkuna, por ejemplo, ustedes solían bailar. Y menos que digamos, ustedes solían bailar. Hamkuna, bailar. Tusu, ¿ya? Kaj, karan, kichi. Ya está. Ya tengo hasta ahí. Ustedes solían bailar. Y pongo, ellos solían llorar. ¿Ya? Imagínate, solo es el ejemplo. Ellos solían llorar. Estoy diciendo, oiga, ellos solían jugar mucho tiempo, llorar, ¿eh? Eran Oaxaca. ¿Ellos cómo se dice? País con. Ahora pongo Oaxaca, Huaca ¿ya? caran. Oaxaca, no. Oaxaca, carán. Ahora, te voy a explicar dos cosas muy importantes. Mira, voy a poner aquí abajito para que entendamos una sola, ¿ya? Mira, fíjense, estimados amigos. Cuando nosotros nos encontramos en el pasado habitual, ¿ya? Utilizamos lo siguiente.
pronombre, verbo, ¿ya? Verbo más kaj más el verbo ser conjugado. Ojo, aquí voy a poner. Ojo, ¿ya? En estructuras, mira, en estructuras, ¿qué tipo de estructuras estamos hablando? En estructuras donde te encuentras, ¿ya? El sujeto más, ¿qué cosa? ¿Ya? Más el verbo, nada más, ¿ya? Cuando tú encontrabas sujeto más el verbo, yo solía jugar, yo solía llamar. Estoy encontrando sujeto más, vamos a poner el solía, para que entiendan, ¿ya? Más el verbo. Chicos, para todos. En este tipo de estructura, en este tipo de sujeto más solía más el verbo, dabas una Q, ¿ya? Y luego viene el kaj, que vamos a poner con mayúscula. O sea, para este tipo de estructura, encuentras o debes utilizar obligatoriamente estos dos recursos. ¿Ya? Te estoy dando una idea. Cuando te encuentras con un sujeto más el solía más el verbo. Por ejemplo, aquí. Yo solía cantar. Mira, cumple esta estructura. Tú caminas. Nosotros solíamos llevar. Nosotros, ya, solíamos bailar. ¿Te das cuenta? En estas dos, la Q y la K. Pero, ya, pero, ¿qué va a pasar? Cuando yo varío esta estructura, aquí abajo te voy a explicar, ¿ya? Varío esta estructura y ya no voy a poner sujeto más solía más el verbo, ¿ya? Por ejemplo, podría ser gente. Aquí sí va a variar, estimados amigos. Por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo sería la variación aquí? Un ejemplito nomás. Yo solía, por ejemplo, llevar, ¿qué cosa? Comida. Mira, yo solía llevar comida. Entonces, teniendo esa estructura, me doy cuenta, estimados amigos, lo siguiente. Mira, yo solía llevar comida. Tengo mi sujeto, yo, el famoso solía, que sí o sí va a ir, que es con tilde, no me está aceptando mi tilde. Luego tengo el verbo, ya, vamos a poner aquí el verbo, y si no, aquí cambiamos el verbo más, esto vamos a cambiar ya, más el objeto. Mira, fíjate, ¿eh? Y aquí hay un objeto. En esta situación, estimados amigos, debes entender lo siguiente. Ya no vamos a poner qué cosa. Si aquí estábamos poniendo esto, por ejemplo, aquí poníamos pronombre, verbo, el kaj, que era el auxiliar, y más el verbo conjugado. En esta situación, el kaj ya no vamos a considerar. ¿Cuándo? Otra vez te pongo. O si no, te voy a poner aquí. Caso 01. Cuando tú te encuentres en un caso donde solo vas a encontrar sujeto más solía más el verbo, siempre va a ir con el kaj. Pero en el caso número 2, a ver qué pasa, caso 02, donde tú encuentras, ¿qué cosa? El sujeto más solía más el verbo más el objeto, aquí ya no va a ir el kaj. ¿Cómo? De la siguiente manera. Por ejemplo, ¿ya? Yo, y manejamos la presentación de yo. Pongo y digo, ñoja. ¿Ya? Ahora, primero pongo el verbo, solía llevar. ¿Ya? Entonces, llevar, apa, mira, fíjate, solía, caray, ya está. Mira.
aquí está el apaj, que es el llevar, ¿ya? Y el karani, que vendrían a ser los elementos que estamos poniendo. Solía llevar. Yo solía llevar, no apaj, karani. Ahora, comida, la comida. La comida viene al medio y pongo aquí. Miku, na, Mikun. ta, apaj, karani. Mikunata, apaj, karani. Ñuqa mikunata apaj, karani. Yo solía llevar comida. ¿Te das cuenta? Entonces aquí hay un elemento que solo permanece la Q, más no el K. Ya no hay el K. Porque en anteriores, en toditos vas a encontrar K, ahora que todos K, caramba. Aquí utilizo K, caramba. Solo en qué situación utilizo, estimados amigos, solo cuando mi estructura es con el verbo, el sujeto más solía más el verbo. Pero ahora, en el caso 2, mi estructura es sujeto más solía más el verbo más el objeto. Por ejemplo, otro ejemplo, yo digo, digo, Juan solía jugar con Diana. Por ejemplo, Juan solía jugar con Diana. Juan, ¿cómo se dice en quechua? Juan, y lo vamos a poner con color negrito. Mira, fíjate. Juan solía jugar. ¿Entendieron? ¿Ya? Ya. Mira, tenemos esto. Juan solía jugar. Ahora, el que solía jugar es uno solo. Y lo pongo aquí. Jugar. Ya. Solía. Cara. Ya está. Juan, ya, cara. Ahora, Diana. Con Diana, ya, aquí va a venir y va a decir Diana, Juan, ya, cara. ¿Ya? Y estoy diciendo, Juan solía jugar con Diana. Juan, Diana, ya, cara. Estoy hablando de un tiempo pasado. Es el pasado habitual. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar así de las dos maneras. ¿Ya? Si tú quieres un poquito aquí apoyarte, también puedes utilizar el caso. Si deseas. ¿Ya? Juan, Diana, apoya cascara. Podría ser, ¿eh? Pero de preferencia en la primera persona, esto ya no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, hay variaciones en el quechua. No todo lo que nosotros decimos siempre vas a encontrar así tal como está. Vas a encontrar variaciones. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces tenemos dos opciones. Yo con mi estaba pascarando. Yo solía llevar comida. Juan día no apoya las caras. ¿Ya? Juan jugaba con día, no solía jugar con día. ¿Me entiendes? Entonces, estimados amigos, este es el caso del pasado habitual. Ya que nos hemos venido desde aquí, por ejemplo, yo cantaba. ¿Ya? Este yo cantaba también nos da indicios de que tú realizabas una acción de manera frecuente, ¿ya? En un tiempo pasado, ¿ya? ¿Entendido? ¿Alguna duda, pregunta aquí, estimados amigos? ¿Cancha público en el Maracho? ¿Ya? Recuerden que complica. Profesor, Todos los modos verbales también son más complicados. A ver, una preguntita. adelante. A ver, tu pregunta, ¿cuál es? ¿Puedo, profesor? Disculpe. Sí, adelante. Vamos. Aló, Te profesor, ¿puedo? escuchamos. Sí, te escuchamos. Mana viene manches que no gasto ya. Ya, aquí dicen Sasapuni. No es Sasapuni. No, esta cuestión que te acostumbres, ¿ya? Estimados amigos, mira. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice Juan Tijano. Dice Juan vino. O viene, ¿ya? Por ejemplo, Marías, Puclia. No te equivoques que Marías, no estoy hablando de muchas Marías, sino estoy hablando del dicho. Dice María, juega.
Por ejemplo, ñujas, ay, ñujas, sí, yo quiero la parte ¿ya? Ñujas, llankani, dice yo trabajo, ¿ya? ¿Te das cuenta? Dice yo trabajo. Hamsi, jamunki, dice tú, vienes, ¿ya? Y no te dejo, vienes, ¿ya? Mi emoción me ha ganado, ¿ya? Dice tú vienes, ¿ya? Podemos poner así, ¿eh? Por ejemplo, dice, paikunas, no vamos a decir así, sino de frente, paikunas, todos son jaco, dice ellos, bailarán. Entonces, todos los casos del uso de la sí, de la S, estamos hablando directamente del dice, ¿ya? Eso sí, hay que tener en cuenta, estimados amigos, del famoso dice en el hecho, ¿ya? Che, mi Cheo, cuando llegó, así que ya tenemos más cositas para estudiar, más cosas hemos aprendido, y así vamos a ir aprendiendo durante todo este tiempo, porque vamos a llegar para el 12 de octubre, ¿ya? El 12 de octubre para trabajar, ¿ya? O digo, para la evaluación, para eso tienen que estar. Sí. Recuerden, estimados amigos, les voy a recomendar una cosita. Algunos me escriben justo cuando estamos en clase, pero profesor, ¿por qué no ingreso? ¿Qué pasa? Recomendaciones. Si se han dado cuenta, nosotros empezamos las clases de 8 y 10, 8 y 9, en ese transcurso de tiempo ingrese. A veces yo voy a la pantalla y ya me pongo a explicar y me olvido, pues si quiero unos 3, 4 minutos. Si ustedes están en la sala de espera esperando, no me que ingrese. Entonces, por favor, les voy a sugerir, estimados amigos, que ingresen, por favor, hasta 8 y 10. Hasta 8 y 10 ingresan y ya van a tener ya todo, en este caso, van a poder acceder normal a la clase. Aunque se ingresen 8 y 1, 8 y 2, ingresen, luego salen y luego otra vez vuelven. Ya mismo normal les permite a ustedes unirse. ¿Ya? Entonces, amigos, ya está. Ay, ay, ay. Esa es la parte. Y entonces aquí tenemos en la ficha para trabajar. ¿Eh? Dice Pedro baila, dice yo cantaré. Aquí te estoy dando unos ejercicios ya, en un tiempo que sea pasado, presente, futuro. Ustedes trabajenlo cada uno de ellos. Estamos en la página 66. Mira, desde la página 65 o 64 que empieza, a ver, no, desde la página 65, estimados amigos, no, 66 empiezan las actividades, ¿ya? Hasta la página 68, ¿ya? Hasta la página 68 hay que trabajar, ¿ya? De la 66 a la 68. Estudien, repasen por favor. Recuerden, estimados amigos, este mes de septiembre tenemos otro quinto libro que vamos a publicar. Este quinto libro está más referido a la escritura de diferentes documentos del quechua, en este caso, de acuerdo a la rúbrica que estamos elaborando. Nosotros siempre elaboramos un material para cada mes, o a veces un material lo hacemos demorar, o se demora un mes y medio, dependiendo de la cantidad. Entonces, estimados amigos, tenemos esta semana todavía, terminaremos este libro, y a la siguiente semana empezamos full escritura, textos argumentativos, textos descriptivos, oficio, carta, como en este caso, como yo, qué conectores yo voy a utilizar para poder, en este caso, formular mi opinión a partir de un texto, todo igual, ¿ya? Así que a estar atentos. ¿Alguien ha levantado la mano, creo? ¿Ya? Chicos, ya tienen el libro número 4, está en la carpeta de Google Drive. Y los amigos que no tienen también de TikTok pueden ver en mi perfil hay un enlace de WhatsApp. Por ahí me escriben por el enlace de WhatsApp. ¿Ya? Estimados amigos, creo que con esto hoy día nos quedamos aquí. A la siguiente clase nos toca trabajar el Hinaka, el famoso entonces. ¿Ya? ¿Y cómo funcionaría esto? Mira, dice, alguien tajilhani Hinaka, alguien no tajilhani. Mira, me inventa una palabra, no. Nuta. Ya, mira, fíjate. ¿Ya? Dice, alinta yacha hikunata yacha chini, ali yacha hikunata yachini, hinaka, ali roroyo hikata. Enseño buenos estudiantes, entonces tendré buenos resultados. Ya, el ichaja vamos a trabajar, o el hinaka vamos a trabajar en la siguiente clase, estimados amigos. Así que, por favor,
a estar atentos. Conmigo nos vemos el día viernes. Ya, el día viernes nos vemos, estimados amigos. Los amigos de TikTok, nuestro número está en el perfil de TikTok. Supo ko na kama sa bang kung panay ko na. Supo ko na kama. Anyay yachachi. Supo ko na. Anyay, yachachi. Supo ko na.